Inna, mi sol. Su voz rebosaba de profundo amor y una ansiedad oculta, como si cada palabra brotara de su corazón. ¿Cómo vives en el apartamento que te di con mi sangre y sudor? Había una tormenta en sus ojos, como si quisiera conocer cada respiración, cada momento, como si ese apartamento no fuera solo ladrillos y piedras, sino una historia viviente de su amor y sacrificio. Iván Petrovich, sentado a una mesa en el restaurante Sibirsky Trakt en el centro de Novosibirsk, levantó su copa y sonrió con la calidez de una cena familiar normal, llena de recuerdos y risas. Sus ojos arrugados brillaban de orgullo y su barba blanca temblaba levemente al tomar un sorbo. Hacía 10 años que no veía a mi abuelo. Vivía en el extranjero. Y ahora por fin había regresado y me sorprendió con su pregunta. Me quedé atónita. El tenedor con el trozo de carne se congeló en el aire, sin llegar a mi boca. El agua de mi vaso tembló, reflejando la luz de la lámpara. El aire en la habitación se volvió denso y pesado, como antes de una tormenta. Mamá, sentada frente a ella, bajó lentamente la cuchara. Sus labios, pulcramente pintados, se abrieron con sorpresa. Papá, sentado a su lado, dejó caer la cuchara en el plato. El sonido de la campana rompió el silencio como un cuchillo. Mi hermana pequeña, Katia, levantó la vista del teléfono. Sus dedos se movían por la pantalla y su mirada, siempre indiferente, ahora estaba fija en mí. Incluso el camarero que pasaba por delante de mí aminoró el paso, como si percibiera la tensión en el apartamento. Volví a preguntar y mi voz temblaba, a pesar de todos mis esfuerzos por aparentar calma. Lo dejé, lo puse sobre la mesa, me sequé las palmas sudorosas y poniendo la servilleta en mi regazo, miré a mi abuelo. Iván Petrovich, vivo en un sótano alquilado. La sonrisa del abuelo se desvaneció lentamente, como una vela apagada por una ráfaga de viento. Sus ojos, que solían ser tan vivaces, se entrecerraron y sus cejas se arrugaron, formando una profunda arruga en su frente. Puso el vaso sobre la mesa y este chocó suavemente contra la superficie de madera. ¿Qué quieres decir con sótano?, preguntó. Su voz era baja, pero con una firmeza que me hizo sentarme erguida. Iván Petrovich siempre era amable, pero sabía que cuando hablaba en ese tono, la broma se acababa. Tragué saliva, toda la familia tenía la mirada fija en mí, como si fuera una pieza de museo. Mamá miró a papá. Sus dedos presionaban nerviosamente el borde del mantel. Papá miraba su plato como si tuviera instrucciones escritas para salir de aquella situación. Katia, por primera vez esa mañana, había olvidado sus historias en las redes sociales y ahora me miraba con la boca abierta. Nunca conseguí un apartamento, dije en voz alta, intentando mantener el equilibrio, aunque todo me hervía por dentro. Llevo 4 años alquilando un semisótano a una mujer que fuma tanto que las paredes se han vuelto amarillas. Una caldera zumba junto a la cama, y casi no hay ventanas, solo estrechas grietas bajo el techo por donde apenas se filtra la luz. El silencio se volvió insoportable. Sentí como si la sangre me subiera a las sienes, como si el corazón me latiera en la garganta, ahogando todos los sonidos. Iván Petrovich me miró y luego, lentamente, a mi padre. Sus dedos, que sujetaban el borde del mantel, se pusieron blancos y sus nudillos sobresalían como los de un hombre listo para la batalla. Sergei, dijo, y cada palabra le cayó como una piedra. Por fin, resonó su voz, años de ira y confianza rota aflorando en cada palabra, como si una vieja herida se hubiera abierto de nuevo. Te presté dinero hace 4 años. Había fuego en sus ojos como si la cantidad no fuera solo dinero, sino un símbolo de su confianza y sacrificio, ahora destrozados en una tormenta de engaños, y su corazón ardía en el fuego de esa traición. 7 millones de rublos. Dijo que eran para Ina, para su nueva vida después de la universidad. Dijiste que lo habías arreglado todo, que viviría en un apartamento cómodo en medio de la nada. Papá tosió y tomó el vaso de agua, pero le temblaba tanto la mano que se derramó sobre el mantel. Se limpió rápidamente la mancha con una servilleta, pero ni siquiera eso lo libró de la mirada de su madre. Ella se giró hacia él con los labios apretados en una fina línea, y una mezcla de miedo e incredulidad brilló en sus ojos. Serga, susurró con una voz apenas audible. Dijiste que me ayudaste a encontrar un apartamento cómodo en medio de la nada. Me enseñaste una foto, dijo, añadiendo que estaba feliz. Miré a papá, esperando que dijera que era un error, que explicara que el dinero estaba atascado en algún lugar, que todo era un malentendido. Pero guardó silencio y su silencio fue más fuerte que cualquier grito.
Su rostro, normalmente tan seguro, ahora parecía tan gris como una pared de hormigón. Papá, dije, y mi voz era tan fría como el viento siberiano de enero. No me diste nada, ni casa, ni dinero, ni siquiera consejos para salir adelante. Solo dijiste que debía trabajar más, que era vaga, que no esperaba caridad. Y no esperaba nada. Trabajé en 2 empleos para poder permitirme este semisótano. Katia jadeó y se tapó la boca con la mano. Sus uñas brillantes y cuidadas relucieron a la luz de la lámpara. Mamá miró a papá como si fuera un extraño. ¿Y Iván Petrovich? Se recostó en su silla como si le hubieran hecho daño. Su rostro, siempre tan franco, era ahora una máscara de dolor y rabia. Inna empezó, pero lo interrumpí. Siento como si algo me estallara por dentro, algo que había reprimido durante años. No iba a decir nada hoy. No quería arruinarte el cumpleaños, Iván Petrovich. Pero ya que estamos todos aquí, dejemos de fingir que todo está bien. Estaba harto. Cansado de mentiras, de silencio, de ser ignorado. Me levanté, la silla crujió contra el suelo de madera y el sonido me pareció ensordecedor. Me voy. Salí del restaurante sin mirar atrás. Oí pasos detrás de mí, el tintineo de platos, voces apagadas. Alguien, quizá mi madre, me llamó, pero no me detuve. Un fuego ardía en mi interior. No eran lágrimas ni debilidad, sino la rabia que había reprimido durante tanto tiempo. Caminaba por la acera. El frío viento de Novosibirsk me azotaba las mejillas, pero no tenía frío. Sentía como si hubiera dicho la verdad por primera vez en años. En el aparcamiento, la voz de mi abuelo resonaba en mis oídos. Inna, espera. Iván Petrovich corría. Su abrigo ondeaba al viento y su aliento salía en nubes de vapor. Parecía mayor que los que estaban sentados a la mesa. Tenía los hombros encorvados y los ojos llenos de dolor. ¿De verdad no encontraste apartamento? Negué con la cabeza, como si me doliera la garganta. Le alquilo un semisótano a una mujer que no confía en el banco y exige pagos en efectivo. Huele a humedad y a cigarrillos, la cama está junto a la caldera y tengo una caja de fruta en lugar de una mesa. A menudo como sentado en el suelo en lugar de a la mesa. Casi no hay luz, solo a través de las grietas del techo. Me he acostumbrado, pero no es vida, es un medio de supervivencia. Tragó saliva. Su rostro se volvió gris, como si hubiera asfalto bajo nuestros pies. Se acarició la barba, como si intentara ordenar sus pensamientos. Tu padre dijo que no necesitabas ayuda, que te hacías la vida a ti mismo, que eras un desagradecido, que vivías en tus sueños y ni siquiera le dabas las gracias. Me reí a carcajadas, y fue una risa estridente, casi ajena. No sabía si darle las gracias. Una vez le pedí contactos para encontrar trabajo. Me dijo, empieza lavando platos, te fortalece el carácter. Y cuando le pedí ayuda con el alquiler, dijo que debería arreglármelas solo, que era demasiado consentido. Iván Petrovich se pasó la mano por la cara, como intentando borrar lo que había oído. Le temblaban los dedos, y por primera vez me di cuenta de lo viejo que se había vuelto. Quiero ver dónde vives, dijo de repente. Su voz era firme a pesar del temblor. ¿Por qué?, pregunté sorprendido, cruzando los brazos sobre el pecho. Porque si es cierto como dices y te creo, entonces tu padre no solo te mintió a ti, sino también a mí, y nunca dejaré que nadie me mienta de nuevo. Esa misma noche, llevé a mi abuelo a casa. Novosibirsk estaba rebosante de luces. Los rascacielos del centro brillaban como estrellas, pero mi mundo estaba tenuemente iluminado. Nos detuvimos en un viejo edificio de 5 plantas a las afueras de un barrio donde todas las demás farolas estaban apagadas y el asfalto estaba lleno de grietas. Lo acompañé por unas escaleras de hormigón hasta la puerta de un semisótano. La bombilla de la entrada parpadeaba, proyectando sombras sobre la pintura descascarada, y los escalones estaban resbaladizos por la humedad. Bienvenido a mi castillo, dije. En cuanto abrí la puerta, el olor a humedad y cigarrillos me entró por la nariz como siempre, pero hoy me pareció aún más sofocante. Entré, dejando entrar a mi abuelo. Iván Petrovich entró. Sus pasos resonaron en el reducido espacio. Miró a su alrededor. Un sofá destartalado comprado en Avito por 3.000 rublos, una estantería torcida hecha de tablones, un techo manchado de moho y una cama junto a una caldera zumbando.
Sus ojos se posaron en la caja que usaba de mesa y en la pila de platos en el suelo, junto a la cual yacía un libro roto, lo único que podía permitirme. La tenue luz de una farola entraba por las finas grietas del techo, a las que llamaba ventanas, pero esto solo aumentaba la tristeza de la habitación. Guardó silencio unos segundos y luego se sentó en el borde de la cama. El colchón crujió bajo su peso. Su suspiro fue tan profundo que parecía como si hubiera exhalado toda su vida. «Aquí es donde vives», dijo, no preguntando sino contando. Le temblaba la voz, pero no había debilidad en ella, solo dolor. «Desde que me gradué de la universidad», respondí, cruzando los brazos para ocultar el temblor de mis dedos. 4 años. Trabajé de camarera, luego en un call center, a veces limpiando apartamentos. Todo para pagar este lugar. Sus ojos brillaban, pero contuvo las lágrimas. Se acarició la barba. Sus dedos se congelaron y apretó la tela de su abrigo. «Tu padre dijo que había ahorrado el resto del dinero para tu boda. Pensé que era razonable que vivieras en un buen lugar, y él solo estaba preocupado por el futuro. No hay cuotas». Mi voz era baja, casi sin vida. Iván Petrovich miró al suelo, luego a mí. Su mirada estaba llena de determinación. «Ya es suficiente», se puso de pie, su voz sonaba dura y fría como el granito, como si una tormenta de ira rugiera en cada palabra. Como si su aliento ardiera en el fuego de la traición, y cada palabra me desgarrara el corazón y se dispersara por el aire. «Mañana vamos al banco y al abogado, y luego tu padre rendirá cuentas de todo». Asentí, pero algo tembló dentro de mí. No miedo ni esperanza, sino algo intermedio. La sensación de que ya no estaba sola. A la mañana siguiente me desperté con el olor a café quemado y la voz de Iván Petrovich, que hablaba por teléfono. Estaba de pie en el pasillo de mi semisótano. Su tamaño parecía demasiado grande para este espacio tan reducido. Su voz era fría como el hielo, y nunca lo había oído hablar así. «No me importa que hoy sea domingo. Igor, encuentra todos los documentos. Quiero saber a dónde fue a parar cada rublo. Y prepara una carta donde declare que Sergei ya no tiene derecho a actuar en mi nombre en asuntos financieros». Sí, ahora mismo. Me quedé descalza sobre el frío suelo de cemento escuchando. La camiseta con la que dormía estaba vieja y desteñida, pero no me sentía débil. Por primera vez en años sentí que alguien me notaba. No la Ina que la gente consideraba perezosa o débil, sino la verdadera yo, que seguía luchando incluso cuando nadie se daba cuenta. Al mediodía, estábamos en un banco en el centro de Novosibirsk. La oficina estaba impecablemente limpia, con paneles de madera y olía a café caro. La banquera, una mujer de unos 50 años con traje formal, tecleaba sin parar. Tenía los labios fruncidos, como si supiera que las noticias serían malas. «Toma», dijo finalmente ajustándose las gafas. «Iván Petrovich, transferencia de tu cuenta a nombre de Sergei Ivanovich. Marcado como regalo para el apartamento de Inna. 7 millones de rublos. Fecha de hace 4 años». Giró el monitor hacia nosotros. La fecha, la cantidad, todo coincidía. Y entonces volvió a hacer clic, y se me encogió el corazón. 5 días después, papá transfirió la cantidad completa a otra cuenta a su nombre. Sin una nota, sin mi nombre, sin nada. El dinero no se gastó, pero tampoco me llegó. Simplemente estaba ahí, en su cuenta, como un trofeo. Iván Petrovich miró la pantalla. Su rostro era pétreo, pero vi que le temblaban las manos. «Imprime», dijo en voz baja, pero su voz era tal que la mujer asintió de inmediato. «Todo. Cada línea». Cuando ella se fue, se volvió hacia mí. «¿Te robó?» «No lo gastó, sino que lo ocultó y me mintió. Esto no es solo una pelea familiar, Inna, es un delito». Asentí, pero algo me hervía por dentro. Recordé cómo me había mirado papá cuando pedí ayuda, como me había dicho que debía ser más fuerte, que era demasiado débil para la edad adulta, y que había tomado mi dinero, mis oportunidades, mi vida, a su cuenta. «No te preocupes», dijo Iván Petrovich, poniéndome la mano en el hombro. «Lo averiguaré». «No», dije en voz baja pero con firmeza. «Lo solucionaremos». Ese mismo día fuimos a casa de mis padres. Hacía años que no iba. La misma cabaña de 2 pisos a las afueras de Novosibirsk, con el césped impecable y la cerca blanca.
La misma casa donde una vez horneé pastelitos con mi madre, donde mi padre me enseñó a montar en bicicleta hasta que ignoró mis llamadas. Donde Katia había hecho una fiesta cuando me mudé y tiré mi caja de libros al césped porque molestaban a sus amigas. Iván Petrovich tocó el timbre. Papá abrió la puerta. Había una mezcla de fastidio y sorpresa en su rostro. Se quedó paralizado al vernos a los dos. Su mano se congeló en el picaporte. Tenemos que hablar, dijo el abuelo. Su voz era dura como el granito. Estoy ocupado, murmuró papá, pero Iván Petrovich lo interrumpió. Siéntate. No levantó la voz. Pero había algo en su tono que hizo que papá estuviera de acuerdo. Él retrocedió un paso, dejándonos entrar. Mamá estaba en la puerta de la sala. Su mirada iba fija entre mí y el abuelo. Katia miraba hacia las escaleras. Llevaba el pelo recogido de forma informal, pero sus ojos brillaban de curiosidad, como un gato que hubiera olido a una presa. Nos sentamos en el sofá de la sala, el que recordaba de mi infancia. Seguía siendo tan suave, pero ahora parecía un extraño. Iván Petrovich dejó una carpeta con documentos sobre la mesa de centro. Papá ni siquiera lo miró. Tenía las manos juntas y la mirada fija en el suelo. El abuelo abrió la carpeta y empezó: me dijiste que Inna vive en el apartamento que le compré. 7 millones de rublos son mis ahorros, que guardé durante años. Pero el dinero nunca le llegó. Lo cogiste, lo escondiste en tu cuenta y nos mentiste a mí y a tu hija. Papá rió nervioso. Sus dedos y sus manos golpeaban sus rodillas como un tambor. Papá, lo estás exagerando todo. Vive en un sótano, gritó el abuelo. Y su voz aturdida. Todos. Incluso Katia, que estaba de pie en las escaleras, se quedó atónita. Se le cayó el teléfono al suelo, estaba comiendo, trabajando en 2 empleos para pagar este agujero. Y escondiste su dinero para quedártelo. Yo lo guardé para su futuro, empezó papá. Su voz era tensa, pero vi cómo intentaba evitarlo. Inna no estaba preparada para tanta responsabilidad. Quería que aprendiera a valorar. No, interrumpí. Y mi voz era afilada como un cuchillo. No mientas. Dijiste que soy una vaga, que no valgo la pena ayudarme. Me hiciste sentir inútil y te quedaste con mi dinero, mis oportunidades, mi vida a tu costa. No los gastaste, pero tampoco los regalaste. ¿Por qué? Susurró mamá. Le temblaba la voz. Sergei, dime que no es verdad. Padre guardó silencio. Tenía la mandíbula apretada, la mirada vagaba por la habitación, pero no me miraron ni a mí ni a mi abuelo. Iván Petrovich les tendió los papeles. Le dije al abogado: podemos demandar, pero devolverás cada rublo y darás explicaciones a la familia en la próxima comida. No escondas tus excusas. Mi padre apretó la mandíbula, pero no respondió. Iván Petrovich se volvió hacia mí. Su mirada se suavizó. Vienes a vivir conmigo la semana que viene. Ya he llamado al rector. Encontraremos un lugar normal para ti. No discutas. Miré a mi padre. El hombre que había dicho que nunca podría vivir sin él ahora parecía pequeño, agobiado por la verdad. No sentí una sensación de victoria. Sentí libertad, y eso era mejor. La cena del domingo siguiente fue en el mismo restaurante, en la misma mesa, pero todo era diferente. Me senté junto a Iván Petrovich en la cabecera de la mesa. Mientras esperábamos a los demás, su mano rozó ligeramente la mía. Papá entró y apenas lo reconocí. Parecía viejo, tenía los hombros encorvados y la confianza en sí mismo que siempre lo acompañaba había desaparecido. Mi madre estaba cerca, con los labios apretados y los ojos enrojecidos, como si hubiera llorado toda la noche. Katia se había puesto gafas oscuras, como si quisiera ocultar lo que estaba sucediendo, pero sus dedos jugueteaban nerviosamente con el borde de su suéter. Iván Petrovich se levantó, impidiendo que nadie hablara del tiempo ni del menú. A pesar de su edad, su cuerpo lucía majestuoso, y su voz resonó por toda la sala, haciendo que el camarero se detuviera con la cafetera en la mano. Seré breve, dijo, y sus palabras fueron cortantes. Le llamé porque la semana pasada me enteré de una injusticia cometida en mi nombre. Hace 4 años, le envié dinero a Anya de mis ahorros para ayudarla en su vida adulta. Me dijeron que lo había recibido, que estaba prosperando.
Era mentira. La sala quedó en silencio. Me ardían los ojos, pero me contuve. No se trataba de lágrimas, se trataba de la verdad. Iván Petrovich continuó. Sergei tomó el dinero, lo escondió en su cuenta, no lo gastó, pero tampoco se lo dio a Anya. La hizo sentir inútil, perezosa, dependiente, fingiendo ser un padre cariñoso. Nos mintió a todos. La tía Galia, sentada en un rincón, jadeó, tapándose la boca con la mano. Mi primo Dima parpadeó. Su rostro se puso serio, como si por primera vez se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Papá se removía en su silla, con los dedos agarrando una servilleta, pero no miraba a nadie. Iván Petrovich se volvió hacia él. Nos has engañado a ambos. De ahora en adelante no recibirás ni un céntimo de mi herencia. Todo se reescribirá para otros, y tendrás que rendir cuentas a todos. Sacó una hoja de papel doblada del bolsillo de su chaqueta y la puso delante de papá. La leyó en voz alta. Papá miró el papel como si fuera veneno. Le temblaban las manos al abrir la página. Su voz se quebraba con cada palabra, y vi lo duro que fue para ellos. Mi familia. Le robé a mi hija Inna. Robé y escondí el dinero destinado a su futuro. La lastimé a ella, a mi padre y al honor de nuestra familia. Asumo toda la responsabilidad y devolveré la cantidad completa en 6 meses. Lo siento mucho. Cuando terminó de hablar, se hizo el silencio. Ni aplausos ni suspiros, solo respiraciones entrecortadas, como si toda la sala exhalara a la vez. Miré a papá y por primera vez no me sentí pequeño. Sentí que me veían, que mi dolor, mis años de lucha, finalmente eran reconocidos. Esa noche, de pie en el porche de la casa de Iván Petrovich, miré las estrellas. Novosibirsk dormía. Sus luces centelleaban en la distancia, y el cielo estaba tan despejado que se podían tocar las estrellas. Mi abuelo estaba a mi lado. Llevaba el abrigo abotonado y las manos en los bolsillos. Todavía no puedo creer que nunca me pidieras nada, dijo en voz baja. Su voz era baja, casi cargada de culpa. Estoy harta de preguntar, respondí, mirando las estrellas. Pensé que si trabajaba más duro, si demostraba mi valía, alguien se daría cuenta. Pero nadie se dio cuenta, excepto tú. Negó con la cabeza. Tenía la mirada fija en el horizonte. Siento no haberlo comprobado antes. Tenía que asegurarme de que el dinero te llegara. Y no me arrepiento, dije haciendo una pausa con voz firme. Si las cosas hubieran sido diferentes, no habría sabido quién estaba realmente conmigo. Ahora lo sé. Sonrió levemente. Sus ojos brillaron a la luz de la linterna. No volverás a ese sótano. Encontré un lugar para ti en el medio con suelo de madera, con ventanas de verdad, con vistas a la operación. Reí suavemente y fue una risa ligera, de verdad. Ya me sentía como en un palacio. Te lo mereces, dijo, y había tanta confianza en su voz que le creí. Quizás sí, pero sobre todo, merecía dejar de luchar por migajas, por el derecho a ser escuchada. El nuevo apartamento estaba en la 6ª planta, con enormes ventanales que iban del suelo al techo. La primera mañana, me desperté con la luz del sol entrando a raudales en la habitación como un río. No se oían los ladridos del perro del vecino, ni el crujido de las tuberías, ni el olor a humedad. Solo silencio, suave y cálido, como una manta. Me senté en el borde de la cama nueva, no un colchón viejo, sino una cama de verdad con estructura de madera, y contemplé la ciudad. El cielo sobre Novosibirsk era tan vasto que no podía acostumbrarme. Parecía infinito como mis sueños, que había mantenido ocultos durante tanto tiempo. Ese día, hice lo que llevaba años posponiendo. Abrí mi portátil y encontré una vieja carpeta escondida entre facturas, currículums y cartas de rechazo. Una carpeta etiquetada como diseño. Contenía bocetos interiores, había dibujos e ideas que hacía por las noches, cuando no podía dormir por el trago. Dibujos que le enseñaba a mi padre cuando aún estaba seguro de que me apoyaría. Entonces dijo, genial. ¿Pero cuándo te lo vas a tomar en serio? El diseño no es un trabajo, es un hobby. Ahora sí que me lo tomé en serio. Actualicé mi portafolio, lo envié a estudios de diseño, me registré en plataformas freelance y lancé una pequeña página web.
Con el dinero que mi padre me devolvía, no solo pagué el alquiler y los gastos de manutención, sino también los primeros pasos. Compré una tableta gráfica, pagué cursos de diseño moderno e invertí en publicidad para mi portafolio. Era mi oportunidad y no quería desaprovecharla. Pasaron las semanas, luego los meses. Trabajaba de noche haciendo bocetos para clientes que me encontraban a través de la página web. Mis proyectos eran sencillos: remodelar apartamentos pequeños, diseñar habitaciones infantiles, decorar oficinas. Pero cada paso era como un avance. Aprendí a hablar con los clientes, a defender mis ideas, a pedir un buen sueldo. Aprendí a creer en mí mismo. Un día recibí una llamada. El estudio de arquitectura de Novosibirsk, Siberian Project, vio mi trabajo como una plataforma. Estaban lanzando un proyecto de viviendas asequibles para familias jóvenes y buscaban un diseñador capaz de hacer que los espacios pequeños fueran cómodos y funcionales. Necesitamos a alguien que sepa vivir en condiciones limitadas, dijo el director en la entrevista, con cejas pobladas y una sonrisa cálida. Tu trabajo demuestra que sabes cómo convertir un espacio pequeño en un hogar. Sé cómo es, respondí, mirándolo fijamente a los ojos. Viví en un semisótano durante 4 años. Sé cómo convertir una esquina en una habitación y un cajón en un escritorio. Asintió y vi respeto en sus ojos. Cuando salí de su oficina con el contrato, incluso me puse el abrigo que mi madre una vez consideró barato e infantil. Ahora me sentía bien. No era solo un contrato. Era una prueba. La prueba de que no era la perdedora que creían, de que el semisótano no me definía, de que podía crear, soñar, vivir. 6 meses después, ofrecí una cena. No en un restaurante ni en casa ajena, sino en casa, en mi nuevo apartamento, donde flotaba el aroma a café recién hecho y pan caliente. Había platos auténticos en la mesa que había comprado en rebajas, pero me parecieron más bonitos que cualquier utensilio de restaurante. La luz entraba por las ventanas y caía sobre el suelo de madera, y las risas de los comensales llenaban la habitación de calidez. Iván Petrovich trajo un ramo de margaritas y lo puso en el jarrón que había comprado con mi primer sueldo. Me miró con orgullo. Sus ojos brillaban como el día que vio mi apartamento por primera vez. Mi primo Dima, que solía poner los ojos en blanco al oír hablar del diseño, ahora preguntaba por los colores, sobre cómo elegir el papel pintado para que la habitación pareciera más grande. La tía Galia, que siempre guardaba silencio en las reuniones familiares, de repente me dijo que quería llamarme para renovar su dacha. Incluso Katia, que solía estar al teléfono, colgó y me pidió ver mis bocetos. Papá no estaba. Devolvió el dinero a tiempo como prometió en su carta. Iván Petrovich me devolvió unos 7 millones de rublos y con ellos me compró este apartamento. Pero la disculpa de papá solo quedó en el papel. Llamó un par de veces e intentó explicarme que quería lo mejor, que temía que yo no pudiera con él. Pero no quise escucharlo. No porque estuviera enfadada, sino porque me di cuenta de que sus palabras ya no me afectaban. Su ausencia fue el mayor regalo que me había hecho. Al pasar junto a la bandeja del desayuno, la mirada de Iván Petrovich se posó en mí. Me miró con una leve sonrisa. Su mano reposaba sobre la mesa, junto al jarrón de margaritas. Toma, dijo en voz baja, para que solo yo pudiera oírlo. Esto es lo que soñé cuando envié el dinero. Inna, ¿vives de verdad? Le toqué la mano. Mis dedos estaban calientes por la taza de té. Yo también, respondí en voz baja pero segura. Yo también. Miré a los invitados, la luz que entraba por las ventanas, las margaritas en el jarrón. Y por primera vez en años me sentí en casa, no en un apartamento, no en Novosibirsk, sino en mi propia vida. En la vida que construí, paso a paso, a partir de fragmentos de sueños y realidad. Sí. A lo que estaba acostumbrada, a que ese semisótano no definiera quién soy, lo que puedo crear, lo que puedo soñar, lo que puedo vivir. 6 meses después, cené. No en un restaurante ni en casa ajena, sino en casa, en mi nuevo apartamento, donde olía a café recién hecho y pan caliente. En la mesa había platos auténticos que había comprado en las rebajas, pero me parecieron más bonitos que cualquier vajilla de restaurante. La luz entraba por las ventanas, se reflejaba en el suelo de madera, y las risas de los invitados llenaban la habitación de calidez. Iván Petrovich trajo un ramo de margaritas y lo puso en un jarrón que había comprado con mi primer sueldo. Me miró con orgullo.
Sus ojos brillaban igual que el día que vio mi apartamento por primera vez. Mi primo Dima, que solía poner los ojos en blanco cuando hablábamos de diseño, ahora preguntaba por colores, por cómo elegir el papel pintado para que la habitación pareciera más grande. La tía Galia, que siempre guardaba silencio en las reuniones familiares, dijo de repente que quería contratarme para renovar su dacha. Incluso Katia, que solía estar al teléfono, colgó y pidió ver mis bocetos. Papá no estaba. Devolvió el dinero a tiempo, tal como lo había prometido en su carta. Iván Petrovich recuperó 7 millones de rublos, y me compró este apartamento. Pero la disculpa de papá solo quedó en el papel. Me llamó un par de veces e intentó explicarme que quería lo mejor, que temía que no pudiera con él. Pero no quise escucharlo. No porque estuviera enojada, sino porque me di cuenta de que sus palabras ya no me afectaban. Su ausencia fue el mejor regalo que podía darme. Al pasar junto a la bandeja del desayuno, la mirada de Iván Petrovich se posó en mí. Me miró con una leve sonrisa. Su mano descansaba sobre la mesa, cerca del jarrón con margaritas. Cógela, dijo en voz baja, para que solo yo pudiera oírlo. Cuando envié el dinero, esto es lo que soñé. Inna, que realmente vivas, le toqué la mano con los dedos temblorosos al calor de la taza de té, como si todo el dolor de mi corazón se descargara en su palma. Como si ese roce hubiera contenido años de palabras no dichas y un torrente de lágrimas en un instante. Yo también, respondí en voz baja pero segura. Yo también. Miré a los invitados, la luz que entraba por las ventanas, las margaritas del jarrón de la Academia de Veteranos. Y por primera vez en años me sentí como en casa, no en un apartamento, no en Novosibirsk, sino en mi propia vida. En la vida que había construido paso a paso, a partir de sueños y fragmentos de realidad. Sí. Aquel semisótano a lo que estaba acostumbrada, no definía quién era yo, que podía crear, que podía soñar, que podía vivir. 6 meses después cené. No en un restaurante ni en casa ajena, sino en casa, en mi nuevo apartamento, donde olía a café recién hecho y pan caliente. Sobre la mesa había platos auténticos que había comprado en oferta, pero me parecieron más bonitos que cualquier vajilla de restaurante. La luz entraba por las ventanas. Había mucho ruido, reflejándose en el parqué, y las risas de los invitados llenaban la habitación de calidez. Iván Petrovich trajo un ramo de margaritas y lo puso en un jarrón que había comprado con mi primer sueldo. Me miró con orgullo. Sus ojos brillaban como el día que vio mi apartamento por primera vez. Mi primo Dima, que solía poner los ojos en blanco cuando hablábamos de diseño, ahora preguntaba sobre colores, sobre cómo elegir el papel pintado para que la habitación pareciera más grande. La tía Galia, que siempre guardaba silencio en las reuniones familiares, dijo de repente que quería contratarme para renovar su dacha. Incluso Katia, que solía estar al teléfono, colgó y pidió ver mis bocetos. Papá no estaba. Devolvió el dinero a tiempo, como había prometido en su carta. Iván Petrovich recuperó 7 millones de rublos y con ellos me compró este apartamento. Pero la disculpa de papá solo quedó en el papel. Me llamó un par de veces. Intenté explicarle que quería lo mejor, que temía que no pudiera con ella. Pero no quise escuchar. No porque estuviera enfadada, sino porque me di cuenta de que sus palabras ya no me afectaban. Su ausencia era el mejor regalo que podía darme. Al pasar junto a la bandeja del desayuno, la mirada de Iván Petrovich se posó en mí. Me miró con una leve sonrisa. Su mano reposaba sobre la mesa, cerca del jarrón con margaritas. Toma, dijo en voz baja, para que solo yo pudiera oírlo. Eso es lo que soñé cuando envié el dinero. Que realmente vivieras, Inna. Le toqué la mano. Mis dedos estaban calientes por la taza de té. Yo también, respondí en voz baja pero segura. Yo también. Miré a los invitados, la luz que entraba por las ventanas, las margaritas en el jarrón. Y por primera vez en años me sentí como en casa, no en un apartamento, no en Novosibirsk, sino en mi propia vida. En la vida que yo misma había construido, paso a paso, a partir de retazos de sueños y realidad. Sí. Ahora preguntaban por colores, por cómo elegir el papel pintado para que la habitación pareciera más grande. La tía Galia, que siempre guardaba silencio en las reuniones familiares, de repente me dijo que quería llamarme para renovar su casa. Incluso Katia, que hablaba a menudo por teléfono, colgó y me pidió que le enseñara mis bocetos.
Papá no estaba. Devolvió el dinero a tiempo, como había prometido en su carta. Recibió 7 millones de rublos para Iván Petrovich, y con ellos me compró este apartamento. Pero la disculpa de papá solo quedó en el papel. Me llamó un par de veces e intentó explicarme que quería lo mejor, que temía que yo no pudiera con la situación. Pero no quise escuchar. No porque estuviera enfadada, sino porque me di cuenta de que sus palabras ya no me afectaban. Su ausencia fue el mejor regalo que podía darme. Al pasar junto a la bandeja del desayuno, la mirada de Iván Petrovich se posó en mí. Me miró con una leve sonrisa. Su mano reposaba sobre la mesa, cerca del jarrón de margaritas. Cógela, dijo en voz baja, para que solo yo pudiera oírlo. Cuando envié ese dinero, su voz temblaba, cada palabra rebosaba de amor y el dolor de los sueños rotos, como si su corazón gritara. Eso es lo que soñé, Inna, que vivieras, de verdad, como si todas sus esperanzas se hubieran ahogado en un mar de lágrimas en ese instante. Le toqué la mano. Mis dedos estaban calientes por la taza de té. Yo también, respondí en voz baja pero segura. Yo también. Miré a los invitados, la luz que entraba por las ventanas, las margaritas que florecían en el jarrón de la Academia de Artes. Y por primera vez en años me sentí como en casa, no en un apartamento, no en Novosibirsk, sino en mi propia vida. En la vida que he construido paso a paso, a partir de fragmentos de sueños y realidad. Sí. Ahora preguntaban por colores, por cómo elegir el papel pintado para que la habitación pareciera más grande. La tía Galia, que siempre guardaba silencio en las reuniones familiares, dijo de repente que quería invitarme a renovar su casa. Incluso Katia, que hablaba a menudo por teléfono, colgó y me pidió que me enseñara mis bocetos. Papá no estaba. Devolvió el dinero a tiempo, como prometió en su carta. 7 millones de rublos fueron devueltos a Iván Petrovich, y con ellos me compró este apartamento. Pero las disculpas de papá quedaron solo en el papel. Llamó un par de veces e intentó explicarme que quería lo mejor, que temía que yo no pudiera con la situación. Pero no quise escucharlo. No porque estuviera enfadada, sino porque me di cuenta de que sus palabras ya no me afectaban. Su ausencia era el mejor regalo que podía hacerme. Al pasar junto a la bandeja del desayuno, la mirada de Iván Petrovich se posó en mí. Me miró con una leve sonrisa. Su mano reposaba sobre la mesa, cerca de un jarrón de margaritas. Toma, dijo en voz baja, para que solo yo pudiera oírla. Cuando envié el dinero, esto es lo que soñaba. Que vivieras, Inna, de verdad. Le toqué la mano. Mis dedos estaban calientes por la taza de té. Yo también, respondí en voz baja pero segura. Yo también. Miré a los invitados, la luz que entraba por las ventanas, las margaritas que florecían en el jarrón de la Academia de Veteranos. Y por primera vez en años me sentí como en casa, no en el apartamento, no en Novosibirsk, sino en mi propia vida. En la vida que construí, paso a paso, a partir de sueños y fragmentos de realidad. Sí. Respiré hondo y seguí mirando por la ventana. Los suaves rayos del sol se extendían por la habitación y el aroma de las margaritas flotaba en el aire. Había una nueva calidez en cada detalle, la vida que había construido, los ecos de mis propias reglas y mi esfuerzo. Incluso las conversaciones y risas de los invitados ya no me parecían una carga, sino que su presencia me reconfortaba. Comprendí que el verdadero hogar es donde la mente y el alma están en paz. Y yo, Inna, estaba aquí plena y verdaderamente por primera vez, sobre los cimientos de mis sueños.